de sermones llamada El llanto del alma, que trata de los salmos de lamento, de los salmos de lamento. Y me toca exponer hoy día del Salmo 32, un salmo que quizás está un poco perdido aquí, porque es un salmo que personalmente me llena de mucho gozo. Es un salmo que habla de que somos perdonados por Dios y que así como estábamos cantando, ya nada nos puede arrebatar de su mano. Y damos gloria a Dios por eso. Este salmo comienza un poco en retrospección, puesto que nos muestra la consecuencia antes que el proceso. Este salmo nos habla de la experiencia tormentosa que vivimos los hijos de Dios al ocultar nuestros pecados y el gozo que tenemos al entregarlo a nuestro Señor. Y para eso les invito a leer. Dice así: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo me consumió con gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me perseveras. Con cantos de liberación me rodeas. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Les invito a orar. Señor, gracias porque tú eres quien nos convoca. Gracias, Padre, porque hemos encontrado en ti misericordia y tú hoy nos miras con amor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Señor y nuestra adoración es para ti, Señor. Te pido, Señor, que seas usándome como instrumento para tu gloria, Señor. Que seas tú quien conduzca mis palabras, Señor, y hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vivir con culpa es algo que nos lleva a la miseria. Es algo que también nos conduce al autoengaño. Y aún habiendo nacido de nuevo, teniendo una nueva naturaleza, habiendo disfrutado de la gracia y sido regenerados por el Señor, nos viste de carnalidad. Les quiero contar una breve fábula que dice que había un rey, el cual debía dar un discurso a su pueblo y pide a sus sirvientes que vayan a buscar un traje que había mandado hacer donde el mejor sastre del reino. Estos sirvientes llegan donde el sastre y le preguntan dónde está el traje. Y el sastre les dice que este es un traje especial, un traje que solo puede ser visto por la gente inteligente. Y se lo muestra, les dice, ¿lo ven? Y les pregunto, ¿lo ven? ¿No?
son tontos. No, no. Ellos, por supuesto, no vieron el traje, ¿ya? Pero para no pasar por estúpidos, dijeron que el traje era hermoso. Entonces, toman este traje imaginario y lo llevan donde el rey y se lo muestran. Rey, aquí está el traje que tú mandaste a hacer, pero tiene una particularidad que solo puede ser visto por la gente inteligente. ¿Qué piensa del traje? El rey, para no quedar como estúpido, dice, es maravilloso. Es el más lindo de toda mi colección. Entonces, llega el día del discurso y el rey se pone este traje y cuando sale a dar el discurso, está desnudo. Y la gente se burla de él. Entonces, ese traje es imaginario. Ese traje no existe. Y por intentar ser astuto, muestra nada más que su estupidez. ¿A qué quiero llegar con esto? Nuestros pecados ya han sido perdonados. Pero al no confesar nuestros pecados y no pedir perdón ante el Señor, estúpidamente dejamos de lado la vestimenta de santidad que nos entregó Cristo con su sacrificio en la cruz del Calvario y nos vestimos de inmoralidad y de carnalidad. Es por esto que deseo exponer a través del texto cuáles son las ventajas de la confesión de nuestros pecados. Y para esto les invito a leer nuevamente los versículos del 1 al 2, que dicen: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El primer punto lo podemos titular como la bienaventuranza de sabernos salvos. La salvación es por gracia. La gracia es un regalo inmerecido y es una demostración de la soberanía y del amor de Dios para sus hijos. Esto es de las primeras cosas que aprendemos cuando nos acercamos a una iglesia reformada. Y de esto tratan estos dos versículos. Somos salvos porque el Señor cubrió nuestros pecados. Somos salvos porque nuestra iniquidad fue echada al fondo del mar. Este salmo comienza con la palabra bienaventurado. Esta palabra simboliza el gozo máximo que puede tener un cristiano. Esta palabra es mucho más que felicidad o que dicha. Es un gozo eterno porque el Dios creador ha mirado con amor a su creación y lo adopta como hijo. El Señor limpia nuestra iniquidad y nos viste de santidad. Martín Lutero llama este salmo como uno de los salmos paulinos, porque nos muestra el efecto del perdón de Dios en nuestras vidas y cómo esto nos conduce a la salvación. Charles Spurgeon menciona en el Salmo 1, versículo 3, un árbol plantado junto a corrientes que está en pleno crecimiento, pero nos muestra en el Salmo 32 las consecuencias de ese árbol cuando ya fue cuidado. Un árbol que ya está firme, puesto que sabe cuál es su posición frente a Dios, frente a su cuidador. El Salmo 1 nos muestra la bienaventuranza frente a la inocencia y el Salmo 32 nos muestra la bienaventuranza frente al arrepentimiento, el cual es el estado más feliz que sigue a la ausencia de pecado. Estos dos versículos también nos muestran 4 formas de maldad. La primera es el pechá, que significa transgresión, que significa pasarse de los límites. El segundo es el chatá,
que significa pecado, lo cual significa errar en el blanco. El tercero es avon, que significa iniquidad, que es desviar el curso de algo o distorsionar algo. Y el cuarto es reimiá, que significa engaño, que se traduce como fraude o doblez de camino. De estas cuatro formas, David, tú y yo hemos fallado ante Dios. Pero de todas formas, fuimos ya perdonados por nuestro Señor. La seguridad de salvación es más que un concepto reformado. Es la creencia segura de que un día estaremos cara a cara con nuestro Señor. Que toda nuestra maldad fue perdonada por el Padre y que, como dice Hebreos 4:16, por los méritos de Cristo nos podemos acercar confiadamente ante el trono de Dios, pues ya alcanzamos misericordia y somos eternamente amados por el Padre. David nos muestra que la verdadera felicidad no es algo que se consigue ni con honor, ni con fama, ni con riquezas, que son cosas que él ya tenía. Y son cosas que nos pueden otorgar fácilmente este mundo. La verdadera felicidad se logra con el perdón de pecados. Pablo, en 1 de Timoteo, dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Dios nos perdonó y nos capacita para servirle, y se encarga de guardar nuestra vida cada día hasta el final. ¿Cómo no va a haber gozo en esto, hermano? En Génesis 3, Adán, luego de pecar, trata de tapar su inmoralidad con hojas de higuera, y al enfrentarse ante la presencia de Dios, corre a esconderse. Cuando ocultamos nuestros pecados, actuamos tan ridículos como Adán, que se enfrenta ante el Dios omnisciente con trajes de higuera. Pero Dios, lejos de castigar a Adán y Eva, sacrifica animales para vestirlos nuevamente de santidad y los saca del Edén para que no coman del árbol de la vida y vivan enemistados con él para siempre. En la muerte y resurrección de Cristo está nuestro valor. El Señor cambia nuestros estropajos pecaminosos y se viste de ellos para recibir la ira de Dios, que nosotros éramos merecedores. Y toma sus vestimentas de santidad y nos las pone para cubrir y darnos una nueva naturaleza, que es la espiritual. Nos imputa su condición de hijo justo y somos perdonados. Somos reconciliados y amados por el Padre. Esto es lo que relata David en el Salmo 32. Gloria a Dios porque somos amados. No hay culpa sobre nosotros. Fuimos perdonados. Y si Dios ya nos perdonó, nadie puede juzgarnos. Como dice Pablo en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Y en esta segunda sección que vamos a pasar es donde la cosa se comienza a complicar. Están los versículos del 3 al 7.
que dicen así: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me perseveras. Con cánticos de liberación me rodeas. Fuimos perdonados para acercarnos a Dios confiadamente. Fuimos perdonados para no ser rechazados por el Padre. Pero muchas veces también somos como David y preferimos vivir como hijos de perdición antes que reconocer nuestros pecados. Vivimos con culpa, una culpa que después de conocer la verdad se vuelve una tortura, puesto que conocemos las consecuencias del pecado. Tú y yo ya sabemos diferenciar lo que es bueno y malo ante el Señor, pero elegimos deliberadamente vivir en el valle de sombra y de muerte y no descansar en los delicados pastos y ser pastoreados junto a aguas de reposo. Hermanos, David, siendo un varón con corazón conforme a Dios, cayó en lo profundo del abismo por querer ocultar su pecado ante el Dios omnisciente. Y la mano de Dios pesaba sobre él, como dice el versículo 4. Y déjame decir que hay dos formas de culpa, dos manos que pueden aprisionarte. La primera es la mano del diablo, la cual te culpa para buscar tu destrucción, la cual busca aniquilar tu vida, enfriar tu corazón y volver a colocar la venda sobre nuestros ojos e impedirnos mirar al Señor. Nos hace ver la tormenta y no al Señor, que los vientos y el mar le obedecen. Y la segunda mano que nos puede oprimir es la mano de Dios, la cual permite la culpa en nuestros corazones para que nos arrepentamos. Y forjar con esto el carácter de Cristo y la santidad de Cristo en nuestras vidas. Y Él trabaja como alfarero al barro en nosotros. Y hace que en medio del sufrimiento recurramos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. La culpa no es mala. La culpa nos puede llevar a vidas más santas. El problema es lo que hacemos con la culpa. El problema es que Dios nos permite actuar, nos permite decidir, nos permite sufrir para verlo a Él. Y en medio de la dificultad, nosotros tenemos que aprender. Por nuestra porfía nos va a doler. Por nuestra desesperación y no buscarlo a Él, el camino se hace largo. Pero Dios siempre está presto a salvarnos. El versículo 5 dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mis pecados. El Señor cumple su propósito en nuestras vidas. Él se vale de nuestros pecados para llevarnos a vidas más santas. Nuestros pecados traen consecuencias que son la vergüenza, el dolor y la amargura. Pero si eres hijo de Dios, todo esto vale la pena. Si te conducen al arrepentimiento y vuelves a tomar las vestiduras de santidad que nos dio Jesús, todo esto vale la pena. Proverbios 28:13 dicen: el que encubre sus pecados no prosperará,
Pero el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. Tenemos dos caminos frente al pecado. Los encubrimos y caemos en la miseria que lleva el pecado, o los confesamos, creyendo que todos estos ya fueron cubiertos por Cristo. Estos pecados no es suficiente confesarlos. También debemos abandonarlos. Y así seremos restaurados en misericordia por Dios. Hermanos, a nuestros amigos los podemos engañar. A mí fácilmente pueden engañarme. A nuestro pastor lo podemos engañar. Pero a Dios no. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso. Si eliges el camino de la mentira, eliges tu decadencia y cárcel espiritual. Pero si te arrepientes, eliges la vida. Porque estamos unidos a Cristo y nadie nos puede separar de su amor. Y Él es quien nos persevera. Les invito a leer de los versículos del 8 al 11, que dicen: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo, todos ustedes los rectos de corazón. El tercer punto es lo que nos queda luego de confesar nuestros pecados y sabernos perdonados. Y es vivir en gozo. Somos libres de la prisión del pecado una vez que el Señor llega a nuestras vidas. Pero voluntariamente podemos volver a estas celdas al no confesar nuestros pecados. Sin embargo, cuando los confesamos, volvemos a vivir el gozo de sabernos perdonados por el Padre. Y esto no sería posible si no tuviéramos al Espíritu Santo en nuestra vida, quien nos lo recuerda y nos consuela cada día. El versículo 8 tiene plena relación con el Salmo 121, versículo 2 del 3 al 4, que dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Si no caemos, no es porque seamos fuertes. Si estamos de pie hoy día, es solo porque Dios guarda nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos llena y nos lleva de continuo a Él. Si hoy estamos pasando por una situación difícil, te aseguro que no estamos solos. Te aseguro que Dios está ahí sosteniendo tus brazos y guardando tu corazón. El Salmo 25, versículos 15 y 16 dice: los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Necesitamos conocer del Señor. Necesitamos confiar en Él, porque Él es quien venció al mundo. Y ya no hay fuerza que nos pueda oprimir. Solo en Él hay verdadera libertad. Solo en Él hay verdadera vida. Y solo en Él hay completa verdad. El versículo 9 dice: no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos
arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. No seamos testarudos, hermanos. No porfiemos contra el Señor. No seamos como Jonás, que quiso huir de la presencia de Dios. No seamos como Pedro, que blasfemó en contra del Señor. Entendamos aquí y aquí que solo en Dios, solo en Cristo hay palabras de vida eterna. Solo en Él hay vida y solo en Él hay plena libertad. Y esto no lo entienden ni el caballo ni el mulo, que necesitan de riendas para ser atraídos hacia Él. Necesitan de un freno para parar su camino y poder mirar. Dios no nos ata. Dios no nos amarra para que estemos al ladito de Él. Él no nos necesita. Somos nosotros quienes necesitamos del Señor. El Señor nos muestra su preciosa gracia, nos hace ver su majestad, quita la venda de nuestros ojos y nos permite mirarlo. Y al mirarlo, corremos hacia Él. Y esto solamente lo podemos entender cuando la luz admirable del Señor llena nuestras vidas. El Señor es nuestro alto refugio y es la roca sobre la cual edificamos nuestras vidas. Él es nuestro Salvador y nuestro sustentador. El versículo 10 dice: muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Esto no quiere decir que los que confiamos en el Señor no tenemos dolores. Esto quiere decir que nosotros tenemos una solución y es Cristo Jesús, nuestro Salvador. El Salmo 34 que leíamos en medio de la liturgia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Y en palabras de nuestro mismo Señor, en Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. La vida no es fácil, ni por estar acá se va a colocar más fácil. Pero hay promesas de las cuales nos podemos aferrar en tiempos de tristeza y en tiempos de dolor. Hay gozo a pesar del dolor, porque ya fuimos salvos. Y Dios actúa a pesar de nuestro pecado, porque Él no nos deja de amar. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque Cristo es nuestro Señor y no nos va a dejar solo, porque Él lo prometió y sus promesas son verdaderas. El Salmo termina diciendo: alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Es paradójico pensar que Dios me llame justo y recto de corazón. Es paradójico pensar que sabiendo cómo somos, seamos llamados justos y rectos de corazón. Pero es porque todas nuestras transgresiones y todos nuestros pecados están escondidos en la santidad de Cristo y la pureza del justo, que es nuestro Señor. Todos nuestros pecados fueron echados al fondo del mar por la obra del Señor en la cruz. El justo fue contado entre los pecadores y mutilado por tus y mis pecados. Y nosotros que merecíamos este castigo, somos contados como santos y justos y rectos porque Cristo nos viste de santidad, de justicia y rectitud. Y para concluir, quiero que podamos leer Santiago, capítulo 5, versículo 16.
el cual dice: por tanto, confiénsense sus pecados unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. No crean que quiero saber sus pecados. Con los míos basta. Con la montaña de pecados ya me es suficiente. Pero con facilidad olvido mi pequeñez y mi posición ante el Dios Santo y Todopoderoso. Y sé que tú también. Sé también que al igual que yo, tú no puedes luchar solo y necesitas ayuda. Y también sé que como eres tan pecador como yo, no estás en posición de juzgarme, ni yo de juzgarte a ti. Porque la respuesta para tus pecados y mis pecados es Cristo. No hay más. Necesitamos de su salvación. Pero hay una buena noticia, que es la buena nueva del Evangelio. Y es que si el Señor conmueve nuestros corazones al arrepentimiento, es porque fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo y ya somos salvos y nadie nos va a quitar esa preciosa salvación. La guerra contra el pecado ya la ganamos, y no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Colosenses 2 dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de la carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hermanos justos y santos, esta victoria ya la tenemos asegurada por los méritos de Cristo. Hay victoria en él. Hermanos, corramos hacia él. Vivamos esta victoria. Busquémosle mientras pueda ser hallado y alabémosle juntos por lo que él hizo en nuestras vidas. Hoy somos pequeños y débiles. Caemos con mucha facilidad, por lo que necesitamos ayuda para seguir en pie. Pero tenemos una esperanza viva, y es que Cristo volverá por su pueblo y seremos glorificados junto con él. Y ya no habrá debilidad en nuestras vidas, sino que gloria y santidad plena. Anhelemos ese día, hermanos, y vivamos cada día de nuestra vida para glorificar a nuestro Señor y exaltarlo, porque la victoria está en él. Les invito a orar.